Mientras estaba escuchando escuchando y cantando estos cánticos de alabanza, me da cuenta que algunos de ellos hacían referencia al hecho de que Dios nos tiene en sus manos, al hecho de que Dios no nos deja escapar, al hecho de que estamos llamados a permanecer en Dios. Y automáticamente vino ese capítulo 15 del Evangelio de Juan a mi mente, y especialmente el versículo 10, donde se nos dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Queremos permanecer en Dios? Hemos de permanecer en sus mandamientos, porque así permanecemos en Él, permanecemos en su amor y su amor permanece en nosotros. Y a lo largo de estas semanas estamos reflexionando día a día sobre, y digo bien día a día, porque no solo el domingo, sino durante la semana seguimos reflexionando sobre el desafío que para cada uno de nosotros supone encajar en nuestra vida el amor de Dios. Y no poder olvidar ninguno de los detalles que la palabra nos da al respecto. Hemos reflexionado de la importancia del amor. Hemos reflexionado de ese amor, de lo bondadoso que es el amor de Dios y que hemos de aprender. Hemos reflexionado sobre el problema de la envidia, que afecta al amor. Cuando yo veía a Gerson coger esa Biblia minúscula, con letra minúscula, y leer así, como si nada, yo, que ni siquiera una letra grande la puedo ver, me daba envidia y digo, ¡pum!, eso no está permitido, no es amor, el amor no es envidioso, ni es orgulloso. Y hoy vamos a hablar de otra de las características del amor, porque nos dice en 1 Corintios 13:5 que el amor no es rudo o egoísta. Y esto básicamente hace alusión al respeto. Un amor que no es rudo es un amor respetuoso. Y hoy vamos a reflexionar sobre lo que significa que el amor es respetuoso. La idea del respeto se menciona mucho en la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 28, en Levítico capítulo 19, nos habla del respeto hacia los ancianos, la importancia que Dios le da al respeto a los ancianos. En 1 Samuel, en el capítulo 2, hubo quienes fueron llamados malvados porque no mostraron respeto hacia Dios. Y en el capítulo 5 y 6 de Efesios se nos enseña del mutuo respeto entre esposos, entre marido y mujer, y también de padres a hijos y de hijos a padres, ¿verdad? Ya no hablamos de esclavos, porque no tenemos esclavos, pero sí es importante el respeto a todos los niveles. La mayoría de nosotros somos muy conscientes de la importancia del respeto, y uno de los aspectos que más preocupa en ámbitos educativos a nuestro alrededor es precisamente la falta de respeto que a veces niños o adolescentes tienen hacia sus propios maestros y hacia sus propios padres. Esto en el ámbito educativo es una preocupación muy generalizada. A veces, incluso los padres, sin darnos cuenta, forjamos esa falta de respeto de los hijos hacia los maestros. Porque nuestros niños, que son nuestro principal tesoro, siempre han de estar súper protegidos. Y cuando un maestro le dice algo, nosotros defendemos a nuestro niño. Sí o sí, tenga o no tenga la razón. Y hacemos futuros déspotas. Hay una preocupación en torno a esa falta de respeto generalizada que existe. Un texto interesante para memorizar, y os lo digo en una versión, diríamos, para que en versión corta se nos quede muy grabado. Dad a todos el debido respeto. 1 de Pedro 2:17. Dad a todos el debido respeto. Respeto es una palabra que utilizamos mucho, pero a veces hablamos mucho de ella sin explicar qué significa, sin dar a entender a nuestros niños. Les decimos, tienes que respetar a los mayores.
tienes que respetar al abuelo, tienes que respetar a tu madre, tienes que... Y el niño, vale, ¿y qué es eso? Explícamelo, ¿qué es el respeto? Una definición muy sencilla sería valorar y honrar a otros a través de nuestras acciones. Valorar y honrar a otros a través de nuestras acciones. Cuando deshonramos o devaluamos a una persona, podríamos decir que le estamos faltando al respeto, que la hemos tratado como si no fuera nada. Y respetar es darle valor y honra a dicha persona. Jesucristo, sin lugar a dudas, fue el que encarnó de mejor manera lo que significa el respeto y el amor hacia los demás. La gente se sentía respetada y valorada por el Maestro de Maestros. No importaba si fueran enfermos, que en aquella época eran totalmente personas en la marginalidad. No importaba si se trataba de gente de mala reputación como el texto que vamos a abordar hoy. No importaba quién fuera. Jesús daba valor y honra a las personas con sus actitudes, con sus acciones, con sus palabras. Y por eso quisiera que hoy viéramos un texto en el que Jesús muestra ese respeto y muestra esa honra y muestra esa misericordia que no enjuicia, que no juzga, sino que perdona cuando ve un sincero arrepentimiento. Vamos a leer esta porción que podemos encontrar en el Evangelio de Lucas en el capítulo 7 y a partir del versículo 36 y hasta el 50. Dice así este texto de la palabra. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Es un texto que nos habla de respeto y es un texto que nos habla de la falta de respeto. Y lo vamos a ver. Es un texto realmente interesante del cual podemos extraer muchas lecciones. Y como decía esta mañana en la clase de escuela dominical, cuando nos acercamos a la palabra nos habla a cada uno de una manera, pero toda ella
nos enseña y nos dice cosas distintas, pero todas ellas en unidad de propósito con Dios, ¿verdad? Mirad, en esta historia encontramos como una especie de señales invisibles, lo que podríamos llamar 4 señales de respeto. Nosotros sabemos que si conducimos un vehículo hemos de respetar las señales, porque si no las respetamos, aparte de la multa, podemos tener algún problema. Un coche que se salta un semáforo en rojo puede atropellar a alguien. Un peatón, como el otro día contempló Justin, ¿verdad? Un peatón que cruzaba en rojo fue arrollado por un coche. Las señales no están puestas de adorno, están puestas para indicarnos algo a tener en cuenta sobre la velocidad, sobre cuándo debemos parar, sobre si hemos de ceder el paso a otro vehículo. Todo ello para que la circulación fluya sin incidentes. Si nuestro amor ha de fluir sin incidentes, hemos de prestar atención a estas señales que todas ellas nos hablan acerca del respeto. Imaginad que estas señales que nos van a servir un poco de ayuda, en vez de verlas en la carretera, las viéramos colgadas en el cuello de una persona. En vez de tener un crucifijo, vemos unas señales de tráfico ahí. ¿Qué nos indicarían esas señales? Pues mirad, 4 señales para crecer en el respeto hacia el otro. La primera señal sería stop. Imaginaos que veis a alguien delante con un colgante y pone ahí stop. ¿Qué nos indicaría esa señal? Esta señal nos diría para de hablar y escucha. Para de hablar y escucha. Porque cuando leemos esta historia y pensamos en Jesús, la manera en que reaccionó, vemos cómo Jesús escucha, y escucha de una manera singular y precisa. Podemos ver que, en esta historia, Él escuchó también no solo a la mujer pecadora, no solo a aquella prostituta, escuchó también a Simón, y le escuchó tan bien que hasta escuchó sus pensamientos, porque aún no había proferido una sola palabra, y Jesús ya le había escuchado. Si leemos el texto con detenimiento, dijo para sus adentros, pensó para sí mismo, si supiera quién tal. Y Jesús le respondió, algo que todavía no había pronunciado en voz alta, pero Jesús ya había escuchado. Le había escuchado, había puesto atención. Y escuchó también, por supuesto, a la mujer. Y alguno dirá, pero si la mujer no dijo palabra. Es verdad, leer el texto. Mirad a ver si dijo algo la mujer. No dijo absolutamente nada, pero Jesús la escuchó. Jesús escuchó a través de los ojos de la mujer. Jesús escuchó a través de sus lágrimas. Jesús escuchó a través de su gesto. Jesús escuchó a través de ese frasco de alabastro que tenía que ser quebrado para derramar el perfume que había dentro, un perfume nada barato. Jesús escuchó cada actitud de aquella mujer y fue lo que le hizo mostrarle el respeto que le mostró. Jesús sintió lo que estaba en el corazón de aquella mujer, entendió lo que quedaba ahí en el ambiente sin que esta mujer dijera una sola palabra, cuando esta mujer procedió a hacer cada una de las cosas que hizo. Y sin embargo, Simón también fue escuchado y precisamente por ello reprendido en sus actitudes. Pablo escribió a los hermanos de Corinto felicitándolos por algo, porque Tito, un amigo de Pablo, había visitado recientemente a estos creyentes de Corinto y aparentemente tuvo una gran experiencia con ellos, porque Pablo les escribió a estos hermanos en relación a Tito y les dijo: cada vez
que recuerda el profundo respeto con que lo acogisteis y la atención que todos le prestasteis, crece más y más el cariño que os tiene. ¿Por qué se sintió Tito respetado? Porque fue atendido y escuchado. Por la manera en que lo recibieron, por la manera en que lo escucharon. ¿Eres una persona que sabe escuchar atentamente a los demás? ¿Diría la gente de tu alrededor que eres una persona que escucha con atención? Recuerdo hace un tiempo una anécdota que mi hija me compartió. Y de esto ya hace algún tiempo, bastante tiempo, en una etapa en la que uno iba un tanto estresado y pensando en tantos temas y tantos asuntos, y mi hija me veía, hablaba conmigo, veía que yo la estaba mirando, pero ella sabía, porque me conoce a la perfección, sabía que mi mente estaba a kilómetros y kilómetros de distancia. Y ella empezó a cambiar la historia y empezó a hablar de alguien que le había clavado un hacha en el pie y tal, y, o sea, nada que ver con esto. Y me dijo, ¿verdad que sí? Y yo automáticamente, sí. No la estaba escuchando. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Porque no escuchamos con atención. Porque estamos a lo mejor intentando ya preparar nuestro contraargumento para responderle a la otra persona sin escuchar lo que la otra persona quiere decirnos. Por eso, a veces, si hay alguien por ahí que no lleva un stop, pero nos lo imaginamos, tal vez podemos detenernos y parar a escuchar. Solo parar a escuchar, que fue lo que hizo Jesús. Fijaos, ante personas que prácticamente no habían hablado. Lo único que dijo Simón fue, di maestro. Y después dijo, sí, el que más debía, es ese. Solo dijo eso. Pero Jesús había escuchado a través de sus actitudes y sus gestos. Por lo tanto, la primera señal de respeto que hemos de aprender en esta mañana es la señal de stop. Para y escucha. Escucha a quien tienes a tu alrededor. Escucha a quien viene a compartirte algo que a lo mejor para ti no es importante, pero para él puede que se trate de algo mucho más importante de lo que te imaginas. Hay una segunda señal que podemos ver colgada alrededor del cuello de toda persona que conoces o que tal vez puedas conocer, y es la señal de prohibido girar en U. ¿Lo veis? Prohibido girar en U. ¿Qué significaría esta señal? Cumple tus promesas. Cumple tus promesas. Esta es otra señal de respeto. Decimos a los demás que haremos tal o cual cosa y los demás quieren realmente creernos. Si decimos algo, esa es la dirección en la cual espera la gente que actuemos. Pero he aquí que antes de que se den cuenta, hemos dado un volantazo, hemos derrapado con las ruedas, hemos dado un cambio de dirección y vamos en sentido contrario de lo que hemos dicho a estas personas. Si volvemos a este encuentro entre Jesús y la mujer, observa que Jesús hizo una promesa muy sustancial. Tus pecados te son perdonados. ¿Y sabéis qué pasa? Que Jesús cumple sus promesas. Cumple cada una de sus promesas y de esta manera muestra un respeto profundo hacia toda persona. No importaba que se tratara de una prostituta. Jesús vio la actitud de humillación de aquella mujer, vio sus lágrimas derramadas, vio el gesto de lo que significa literalmente postrarse a los pies de Jesús. Vio un alma compungida delante de él y le hizo esa promesa: tus pecados te son perdonados. ¿Ha habido alguien en tu vida que te hiciera alguna promesa que no cumplió? En mi vida la hay. Muchas personas que no han cumplido sus promesas. Pero yo lo que más he de lamentar son las promesas que yo he hecho y no he cumplido. ¿Y sabéis por qué a veces no las cumplimos? Porque tomamos las promesas un tanto a la ligera. Pero cuánto dolor
y cuánto daño a veces hace que nos hagan una promesa que al final no van a cumplir o no se cumplió. Porque eso no nos hace sentirnos precisamente honrados o respetados. Nos hace más bien sentir que no importamos. Sin embargo, cuando alguien nos hace una promesa y la cumple, sentimos que para esa persona tenemos valor. Se cuenta la anécdota de un pastor que fue un día llamado por un joven. Y este joven era un estudiante de seminario y buscaba pastores que hubieran tenido un ministerio bastante fructífero. Y claro, se fue a llamar a los pastores que estaban pastoreando las iglesias más grandes del país. Y la mayoría le dijeron, no tengo tiempo para poder entrevistarme contigo. Pero hubo uno que le dijo que sí. Y estaba muy lejos en distancia. Más de un día de camino en autobús. Pero el joven se ilusionó muchísimo con aquella entrevista. Sin embargo, en el transcurso, a este pastor le llamaron para que pudiera intervenir en un programa importante de televisión. Y entonces el pastor pensó, ¿cómo lo hago? Porque le he dicho a este joven que venga, pero esto es algo también muy importante. Así que llamó a la casa del joven y el padre le dijo, lo siento, pero ya ha salido de viaje, ya ha salido de camino. Y el pastor le dijo, bueno, no se preocupe, cancelaré lo que tenga que hacer para poder atenderle. No solo le atendió la entrevista, sino que le invitó a comer y estuvo por espacio de más de 2 horas siendo entrevistado. El ayudante del pastor le dijo al joven, no sé qué es lo que le habrías dicho al pastor, pero él ha cancelado todo lo que tenía por atenderte a ti. Y créeme que lo que tenía era muy importante. Lo que le dijo el ayudante del pastor a aquel joven le dejó muy impactado. Porque dijo el joven que aprendió más de aquel gesto que de toda la entrevista que le hizo. Porque le habló de respeto. Le habló de lo que significa cumplir una promesa. ¿Y cuántas veces el problema que tenemos es que incumplimos promesas porque las hacemos a la ligera? ¿Sabéis lo que dice la palabra en Proverbios 25:14? Dice, nubes y viento que no dejan lluvia, quien presume de regalos que no ha hecho. Nubes y viento que no dejan lluvia, quien presume de regalos que no ha hecho. A veces una promesa es como un regalo, pero que vendrá en el futuro. Pero ya presumimos de ello. Y quedamos muy bien con la persona. Pero cuando no lo cumplimos, son como esas nubes y como ese viento que no dejan lluvia. No sirven prácticamente para nada. Jesús, en Mateo 5:37 se nos dice de manera muy clara. Jesús dijo que tu sí sea sí y tu no sea no. Pero como digo, a veces las promesas las incumplimos porque las hacemos muy a la ligera. No pensamos ni en nuestra agenda ni en la agenda de los otros, no consideramos en lo que podría o no podría pasar, simplemente hacemos un compromiso repentino porque no nos hemos preparado de antemano y continuamos sin cumplir una promesa tras otra. ¿Te has dado cuenta lo importantes que son las promesas para los niños? Cuando después de estar dando mucho la vara, ¿vamos o no vamos a ir? Vale, iremos. Prométemelo. Vale, te lo prometo. Lo ha prometido. Qué importante es cumplir esa promesa. Porque cuando no la cumplimos, le estamos enseñando, por más razonamientos que le demos, le estamos enseñando que tal vez no tiene la altura de respeto que merece. Mirad, Dios es nuestro modelo, porque Él cumple todas y cada una de sus promesas. Toda promesa que Él ha hecho, Él la ha cumplido. Toda, incluso aquella que podía ser la más descabellada de todas. ¿Recordáis la historia de Abraham, verdad? A sus 99 años le dice, Abraham, vas a tener descendencia y tu descendencia será tan numerosa que no va a poder ser contada. Abraham, con 99,
Sara con 89. Y un bebé, Isaac. La familia sin dientes. Pero Dios cumple su promesa. Porque los primeros que se rieron fueron ellos. Abraham se rió. Sara se rió. Pero el Señor cumplió su promesa. Porque Dios cumple cada promesa que hace. Y también en este caso. Dios prometió que nos enviaría un Salvador, Cristo Jesús, y lo hizo. Y que daría su vida en rescate nuestro, y lo hizo. No se echó atrás. No calculó, igual he hecho esta promesa un poco a la ligera y, madre mía, el costo que va a implicar enviar a mi único hijo. No. Lo prometió y lo hizo. Tú y yo mostramos valor a una persona cuando cumplimos las promesas que hacemos. Me viene mucho la frase que a nuestro hermano Fernando le gusta mucho compartir con los jóvenes. Dice, tu persona vale lo que vale tu palabra. Es decir, cumple con aquello que prometes. Cumple con aquello en lo que te comprometes, porque eso muestra respeto hacia los demás. Hay una tercera señal que hemos de colgar de nuestro cuello o cuando veamos en el cuello del vecino que hemos de tener en cuenta. Y es la señal que todos conocemos, ceda el paso. Que en este caso sería cede tus derechos y sirve. Cede tus derechos y sirve. Cuando hay gente que quiere ser la primera en todo, que quiere ser el centro de atención, recibir todas las atenciones del mundo para que les sirvan, haciéndolo todo para ellos, o que la vida gira en torno alrededor de ellos, lo que te están lanzando siempre es la idea de que ellos merecen todo el respeto. Pero ¿y los demás? Porque si alguien pone a un lado sus derechos y se da en servicios a otros, entonces sí que sientes que eres importante para esa persona. Cuando esa persona es capaz de ceder su derecho y de ponerse a servirte a ti, entonces sí que detectas que eres importante para esa persona. En esta historia del capítulo 7 de Lucas, acerca de esta mujer, es una historia llena de ternura por parte de Jesús, porque sin decir una sola palabra, sin mencionar el valor del acto que ella estaba haciendo, sin pensar en el costo, porque estoy convencido que el costo de ese perfume era muy grande y que ella posiblemente tenía otros perfumes, pero aquel de alabastro fue el que llevó de un precio bien caro. Pero ni siquiera la vergüenza de lo que suponía entrar en casa de un fariseo y ponerse a los pies de aquel maestro. La vergüenza que sentiría al ser señalada públicamente, decir, pues ¿tú qué haces aquí? ¿Quién te ha invitado a este lugar? Nada de eso la detuvo. Vino a los pies del Hijo de Dios y le sirvió. ¿Has tenido alguna vez una persona que te haya servido a tu alrededor? Sin pensar en sus propias necesidades o en sus propios deseos o en sus propias preferencias, sin pensar en ella misma. ¿Has tenido alguna persona así a tu alrededor? ¿Cómo te ha hecho sentir? ¿No te ha hecho sentir una persona respetada? Pablo escribió estas palabras que tanto me gustan en 2 de Corintios 12:15. Y yo, con el mayor placer, gastaré todo lo mío, y aun yo mismo me desgastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Eso es respeto. Pablo cedió sus derechos en pro de los otros. Y yo veo el corazón de siervo en algunos hermanos que hay en nuestra iglesia, porque les veo su actitud de servicio y que no lo hacen para destacar, que no lo hacen para ponerse medallas, que no lo hacen para obtener una contraprestación, porque no nos engañemos, en nuestra sociedad favor con favor se paga, ¿verdad? ¿Lo oímos? Favor con favor se paga. Hoy por ti, mañana por mí. Me debes una. Siempre la idea es, vale, yo me pongo a tu servicio, pero ya esto genera una deuda de gratitud hacia mí.
Y no es esto lo que nos enseña la palabra. El servicio no busca una contraprestación. El servicio genuino, el que nos inspira la palabra, busca simplemente el darse a los demás, el darse a Dios, en servicio a otros, sin esperar nada a cambio. Yo he visto muchas amistades superficiales y muchos matrimonios superficiales que han tenido esta base. Yo te doy, pero si tú me das a cambio. Y el amor no es calculador. No. La amistad no calcula lo que uno da para después ver qué es lo que va a recibir. Se da y punto. Y en el matrimonio uno está para darse. ¿Sabéis por qué fracasan la mayoría de matrimonios? Por lo que esperan del otro. Pero no se plantean lo que uno está llamado a dar. Y uno tiene que centrarse en lo que tiene que dar. Y si yo busco el bien de mi pareja, si yo busco el bien de mi esposa y siembro en ella, no esperando algo a cambio, generará una actitud también recíproca en ella. Pero nunca la motivación será esa. Esto es lo que hemos de aprender de lo que significa ceder en nuestros derechos. ¿A qué se parece el ceder o el servir? Mirad ahí docenas de ejemplos que podría daros, pero solo os daré dos. Y el primero tiene que ver con la cortesía. ¿Viste el gran contraste entre la falta de cortesía del fariseo y la gran cortesía que mostró la mujer? Jesús las antepone, ¿verdad? Él llegó, no le lavó los pies, no le dio el beso de salutación y no ungió su cabeza con aceite. 3 aspectos de respeto que eran comunes en la cultura de la época, se los saltó a la torera. Sin embargo, aquella mujer hizo todos aquellos gestos sin tener la obligación de hacerlos. Llegó, regó los pies con sus lágrimas, los secó con sus cabellos, derramó el perfume en los pies de Jesús y lo ungió de esta manera. Era solo cortesía normal de la época, pero también servir es hacer lo mejor que podamos hacer por otros. Cuando hacemos un acto de bondad, pero lo hacemos como aquel que va arrastrando los pies, ¿verdad? Que lo hace un poco medio forzado. Esto no es servicio. Sin embargo, cuando lo hacemos lo mejor que podemos y con la mejor actitud, esto sí demuestra que queremos servir y manifiesta que los demás son importantes para nosotros. Por eso es importante resaltar que este perfume de la mujer era un perfume caro. Sabéis que los perfumes caros se encerraban en frascos de alabastro. Y estos frascos no se podían abrir y cerrar. Se rompían una vez y para siempre. Es decir, cuando se abría ya no volvían otra vez a cerrarse. Era un perfume caro lo que estaba dentro de aquel frasco. ¿Pensáis que aquella mujer no tendría más frascos en su casa? ¿Más perfumes en su casa? Por supuesto que sí, pero llevó el más excelente de los perfumes. Esta mujer no vino con una actitud mezquina, con la idea de con un poquito será suficiente. Ella no solo trató de hacer lo mínimo, hizo lo máximo. Y ella probablemente tenía, como digo, otros perfumes más baratos, pero sabía que estaba ante alguien muy especial, estaba ante Jesús. Malaquías 1:6 nos dice: el Señor Todopoderoso dice: yo soy el Padre y os amo, pero ¿dónde está el honor y el respeto que me merezco? Vosotros habéis despreciado mi nombre. Y si seguimos leyendo ese texto, aquellas personas le preguntaban a Dios: ¿pero cómo hemos despreciado tu nombre? Y Dios les dice: vosotros habéis despreciado mi nombre al ofrecer sacrificios impuros. Y la gente le dice: ¿pero cómo hemos hecho nosotros? Y Dios dice: aquí está el ejemplo.
en lugar de encontrar la mejor de las ovejas del rebaño y ofrecerla como sacrificio, me habéis traído ovejas que están cojas o ciegas o enfermas. Si esta es la manera en que me vais a adorar, ni os molestéis. ¿Recordáis la historia de Caín y Abel, de Abel y Caín? ¿Por qué una ofrenda fue aceptada y la otra fue rechazada? La actitud de la ofrenda era importante. Mirad, el respeto que a veces le queremos mostrar a Dios se manifiesta de esta manera. ¿Qué le damos a Dios? ¿Le damos el tiempo que nos sobra? ¿Le damos las actitudes que nos sobran? ¿Le damos lo que nos sobra de nuestra ofrenda? Aquello que recogemos por los cajones. Mira, no sabía que tenía estas monedas aquí para la ofrenda. ¿Es esta la actitud con la que venimos a ofrendar delante del Señor? ¿Le ofrecemos lo mejor de nosotros o le ofrecemos los restos? Porque si le ofrecemos los restos, el Señor lo que nos dice es: guárdatelo, no me sirve, no hace falta que me des, yo no necesito de ti. Es que Dios no necesita nada de nosotros. Es algo que manifiesta nuestro respeto hacia Dios. Por esto es importante. Hemos de poner nuestro egoísmo a un lado y poner nuestra actitud humilde de servicio delante de Dios. Hemos de entender algo muy importante. Mirad, casi todas las batallas que se libran en el Antiguo Testamento, por no decir todas, en relación al pueblo de Israel, tienen como telón de fondo a quién se va a servir. La lucha contra los filisteos. Si ganamos nosotros, vosotros serviréis a nuestro Dios, pero si perdemos, serviremos a vuestros dioses. De fondo estaba el servicio, porque el servicio era lo que significaba adorar. Poner la vida al servicio de alguien era adorar a ese alguien. Por eso es tan importante esta señal. Cedo mis derechos ante otros y sobre todo ante Dios, porque Él merece todo mi respeto. Y hay una cuarta y última señal. Esta yo creo que nos gusta a todos. Sin embargo, es en tráfico la que menos caso hacemos. Las señales que más caso hacemos y más atendemos son las señales de prohibición. Cuidado, porque si nos saltamos, ¿verdad?, nos puede caer una. Pero estas, que son simplemente de información, pues bueno, información es. Pero imaginaos cuántas veces vamos horas y horas en carretera a 120 por la autopista o por la autovía y vemos una señal, ¿verdad?, que pone mirador. Es esa señal de la cámara fotográfica que lo que te está diciendo es simplemente despacio, tómate tu tiempo para ver a otros como Dios los ve. En carretera se nos diría: despacio, para, tómate unos minutos y mira el panorama, merece la pena, hay unas vistas preciosas. Traído a este terreno espiritual sería: despacio, tómate tu tiempo para ver a los otros como Dios los ve. Yo recuerdo a estos misioneros que para mí eran tan queridos, los Mefford, los abuelos de Pepe, para que nos acordemos quiénes son, ¿verdad? Y recuerdo que cuando viajaba con ellos, cada viaje era como una aventura. Íbamos de Valencia a Madrid y ellos lo planteaban como un festín. No se aceleraban por la carretera, yo creo que no pasaban de 110, y cuando veían esta señal de mirador, ¡pum!, paraban. Vamos a parar, hacemos un picnic, miramos la naturaleza, la contemplamos, y la verdad que no se me olvidan aquellos viajes. ¿Cuántas veces uno hace miles y miles de kilómetros sin pararse a detener? ¿Cuánto más grave es que nos acostumbremos a tratar con la gente a velocidad, sin pararnos a detener, sin pararnos a ver tranquilamente lo que hay en cada uno de ellos? Mirad, hay películas que nos invitan a mirar lo que hay dentro del otro, ¿verdad? Recordaremos películas como la de La Bella y la Bestia, como la de Shrek, películas que la belleza está en el interior,
etcétera, etcétera. Pero realmente resaltan algo muy necesario para nuestra época, una época en la que estamos viviendo, en la que se exalta tanto los valores estéticos, más que los valores éticos. Y esos valores estéticos hacen centrar nuestra mirada en lo externo y hace prejuzgar y juzgar a las personas por su apariencia. Mirad, en la mayoría de países, diríamos del primer mundo, entre comillas, ¿sabéis? Las personas que son más frecuentemente detenidas sin que hayan cometido ningún crimen ni nada, lo han sido porque aparentemente a la policía le parecían sospechosos. Y en ciertos lugares son los de piel negra, son los afroamericanos los que son detenidos. En otros contextos son los de rasgos asiáticos o rasgos de tipo oriental. Y en otros los que hacen pensar que están ligados al mundo de la yihad. Y ya desde fuera quedan tipificados, catalogados y juzgados. Y este texto de respeto lo que nos dice es: detente, antes de juzgar, trata de conocer. Trata de conocer un poco más a fondo a la persona, porque eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que nos recomienda la palabra de Dios. En Romanos 12:16 se nos dice: vivid en armonía unos con otros, no os creáis superiores, haceos amigos de los que no son nada, no os hagáis los grandes señores. O en Efesios 4:2 se nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué implica eso? Implica conocimiento, implica detenernos a conocer al otro de manera más pausada y de manera más profunda. Como digo, muchas veces juzgamos y en base a nuestro prejuicio actuamos hacia aquellas personas que ya estéticamente no nos han transmitido lo que nos gustaría que nos transmitieran. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado con sorpresas? Y yo me he encontrado con unas cuantas. Personas que yo ya simplemente por el aspecto físico ya había catalogado, tipificado, pero no obstante surge la conversación, empiezas a hablar y te empiezan a contar cosas que tú ni por lo más remoto se te había pasado por la cabeza. Y acaba la conversación y la imagen que tú tienes de esa persona es diametralmente opuesta a la que te habías hecho al principio de ella. Por lo tanto, esa señal de mirador, esa señal de despacio, detente a conocer a las personas, es realmente de gran importancia. Mirad, Jesús conoció a aquella persona, a aquella mujer, en la intimidad, porque conocía cómo palpitaba su corazón. Conocía que aquel gesto que estaba haciendo era un gesto de profundo arrepentimiento. Claro, el fariseo no lo necesitaba, él cumplía con la ley. Cuidado, yo en aquel fariseo habría puesto una señal de derrumbe, esas señales de derrumbado, cuidado, derrumbe al lado, el que mire estar firme, piense, tenga ojo, que no caiga, porque el fariseo cayó con todo el equipo, y aún las personas que estaban allí alrededor se atrevieron a juzgar a Jesús. ¿Quién es este que hasta los pecados es capaz de perdonar? Mirad, no juzguemos a las personas por su apariencia, porque podemos recibir grandes lecciones. Hay una anécdota, y con esto acabo, hermanos, de una persona que tenía dificultad en el habla, pero hizo de su tartamudez un elemento para, de alguna forma, catapultarse hacia lo que él quería. Este hombre fue a buscar trabajo en una editorial que publicaban Biblias. Él quería ser vendedor de Biblias. Y cuando fue a la entrevista, el que le entrevistaba dice: hombre, a ver, ¿cómo vas tú a vender Biblias? ¿No te has dado cuenta del problema que tienes? Que te cuesta hablar. Y precisamente este trabajo tiene que ver con el hablar. Y él le insistió, y digo: mira, si no resulta, me despides. Pero así que se fue y empezó a vender.
Pasa el primer mes y vendió más que ninguno de los otros vendedores. Y aquel pensó, pues debe ser la suerte del principiante. Pero pasaron 2 meses y 3 meses y seguía teniendo los mejores resultados de venta. Hasta que le llamó a su despacho y le dijo, bueno, ¿cómo lo haces tú para poder vender más Biblias que los demás con la dificultad que tienes en el habla? Y aquel le dijo, porque cuando yo llamo a la puerta y me abren, digo, buenos días, ¿quiere una Biblia o prefiere que se la lea? No es una anécdota ficticia. Él lo utilizó en clave de sentido del humor, pero le dio grandes resultados. No le frenó su tartamudez. ¿Sabéis? Moisés fue llamado por Dios para ser vocero de Dios. ¿Y qué problema tenía Moisés? Que era tartamudo. Tenía dificultad en el habla y lo puso como impedimento. Y el Señor no dijo, no, pues mira, cambiaré de opinión, vale, buscaré a otro. No, que te he escogido a ti, Moisés. ¿Tienes dificultad? Busca a tu hermano Aarón, que esté a tu lado, pero tú vas a ser mi vocero. Y tú vas a sacar a este pueblo de Egipto para la tierra prometida. Porque Dios no juzga por la apariencia, como cuando Dios escogió a David. No juzga por las apariencias. Y Dios no juzga nuestras apariencias, porque se detiene a ver lo que hay en nosotros. Quiero finalizar con una pregunta. ¿Ha habido algún día en tu vida que hayas empezado la mañana con esta oración? Señor, ayúdame a ver a cada persona con la que me encuentro como tú la ves. Yo te recomiendo que lo hagas. Que mañana cuando te levantes, en tu tiempo devocional, simplemente le digas, Señor, con toda sinceridad, hazme ver a cada persona como tú la ves. Y estoy convencido que muchas actitudes en nosotros van a cambiar hacia los demás. Porque si aprendemos del modelo, cambiarán muchas cosas en nuestra vida. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en ello. Amén.